Entonces, cuando tenemos preguntas de gases ideales, debemos tener dos cosas. Primero, es la ley de gases ideales. No sé si usted lo recuerda. ¿Cuál es la fórmula? La tengo aquí a la mano, me Ujú. parece. La La, presión. Ajá. era entonces, eh, la de gases ideales, entonces, la estoy buscando, la tengo. Ajá, Está bien. era Si la, usted lo repite muchas veces, PV igual a NRT. Es como un anthem o algo así. ujú, Entonces, ese nos indica cuál es la relación, que sea directa o indirecta, entre cuatro variables que definen el estado de un gas. La presión del gas, el volumen del gas, N es la cantidad de moles de gas y T es la temperatura del gas. Notamos que hay esta otra letra que es R, que es la constante de gases ideales, y este tiene un valor fijo que depende en las unidades que hemos elegido para trabajar, unidades de atmósferas o torr o milibar, incluso las unidades del volumen pueden ser de litros o metros cúbicos, muchas opciones, ¿verdad? Entonces, los valores de R, usted típicamente no lo va a memorizar, sino va a tener un cuadro disponible a la par. Entonces, cuando tenemos que resolver una pregunta, utilizamos esta ecuación o ley de gases ideales es una combinación de todas las leyes de Charles, de Boyle, de todo eso, es Avogadro. Entonces, todo está sumarizado o resumido aquí en esta ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es inventar una pregunta que podemos resolver. Entonces, parte 1 es el ejemplo más sencillo. Ese es cuando estamos dado 3 de los valores y tenemos que calcular el cuarto. Entonces, dado, y ellos claro que sí van a tener un parágrafo de información, una invención, estamos dentro de una llanta, una bola de básquet, no sé qué, ¿ok? Pero podemos simplificar la palabra a cuál es la información que tenemos y qué debemos calcular. Entonces, digamos que sabemos que la cantidad de moles de gas es igual a 2,05 y la temperatura es 30,0 grados Celsius y digamos que la presión es igual a, vamos a decir, 705 torr. ¿Ok? Y con vamos a calcular lo que nos hace falta. Que si tenemos NT y P, lo que nos hace falta es el V. Entonces, lo que yo voy a hacer es despejar lo que debemos calcular. Entonces, el PV igual a NRT se despeja a V igual a NRT sobre P. N es un valor dado en la pregunta. Entonces, lo puedo insertar. N es 2,05 y yo voy a tomar el tiempo escribir la unidad mol. Este valor lo voy a multiplicar por R. Entonces yo tengo todo esos y más. Hay otras opciones para el valor de la constante de gases ideales. ¿Qué considera usted el valor más útil? ¿Y por qué? ¿cuál considero que es el valor más útil? Sí, aquí tengo 4 valores de R. ¿Cuál debemos utilizar? Eh, en teoría todos para hacer la fórmula del volumen. Sí, yo puedo utilizar cualquiera, pero algunos son más fáciles que otros. Por ejemplo, yo tengo aquí presión en torr.
Entonces, mi vida va a ser mucho más fácil si yo elijo el valor de la constante de gases ideales que también está escrita en TOR. Entonces, aquí yo voy a utilizar los 62, y yo no necesito tantas cifras significativas. Yo veo que ya estoy limitado a solo 3. Entonces yo voy a utilizar 62 como, yo puedo utilizar 3, 6 o como 4. Y yo voy a escribir otra vez las unidades. Ese es litro por torr sobre Kelvin mol. Okay. Ahora voy a multiplicar este valor por la temperatura. ¿Y qué unidad debo utilizar en la temperatura? Yo veo aquí, esa es temperatura en Kelvin. Pero está dado en grados Celsius. Entonces, ¿cómo voy a calcular la temperatura en Kelvin? Es donde hay que sumarle 273 grados, me parece. Yo puedo poner 273 como 2 para tener la misma cantidad de posiciones decimales, pero la verdad es que ese no va a afectar mucho la respuesta. Entonces aquí tenemos 303 como 2 Kelvin. Y voy a ponerlo en mi ecuación, en mi fórmula. Y todo este sobre la presión, que es 705 torr. Podemos verificar que hemos hecho todo eso correctamente porque las unidades deben cancelarse. Y la única unidad que ha sobrevivido es litros. Por dicha. Porque litros es la unidad más común para volumen. No sé si usted tiene una calculadora disponible. Sí, para hacer todo este procedimiento. Sí, por favor. Obviamente en la calculadora no va a poner las unidades, solo 2,05 por 62,4 por 303,2 entre 705. Dice que es 55,01. Ups. Como 0,1 litros. Muy bien, ¿cuántas cifras significativas debemos tener? Serían 3 en total, me parece. Muy bien. Entonces la calculadora puede ser que le da más cifras, puede ser que le da menos cifras, pero usted como científico va a hacer el redondeo para que tenga la cantidad de cifras significativas correcta. Y esa es la respuesta. Si en el procedimiento, por ejemplo, en vez de que fuera, en este caso 705, que es el que tiene 3 cifras significativas, si en realidad fuera como 70, tendría que tener solo 2 cifras significativas, ¿verdad? Si la presión había sido solo 70. Sí, bueno, técnicamente 70 es ambiguo. No sabemos si tiene 1 o 2 cifras significativas. La verdad es que muchos profesores están un poco perezosos con este. Entonces, mi sugerencia es que puede asumir que un número como 300 o 700 o 50, que tenga la misma cantidad de cifras significativas o que cada cero es significativo. ¿Verdad? Está en... De igual forma, en el examen es de marque con X, no es respuesta corta para escribirlo en el... Bueno, Entonces, si es puro marca con X, no se preocupe, porque ellos no van a poner, por ejemplo, 55 como 01 y también 55 como 0. No van a poner en un examen de Química General 2.
Sí, está bien, entonces. Ok, entonces ese es el primer tipo de pregunta, lo más fácil, que tengan 3 valores y con la ley de gases ideales hay que calcular la cuarta. Y las trampas que existen son las unidades de la temperatura, siempre deben estar en Kelvin, y las unidades de presión. Depende de la unidad de presión dado en la pregunta o que pide que usted calcule, debe elegir el valor de R que corresponde a este. Ok, bien. Ahora vamos a hacer como segundo tipo de preguntas o de problemas que podemos tener. En este segundo tipo, le va a recibir condiciones iniciales y hay que calcular algo de la condición final. Le explico con un ejemplo. Entonces ahora estamos dado que hay un globo es un día bien caliente, 35,0 grados Celsius. Ah, no, vamos a hacer 35, nada más, para cambiar la cantidad de cifras, ¿verdad? 35 grados Celsius con un volumen de, digamos, 2,25 litros. Se pone en la refri a 4,5 grados Celsius. Vamos a calcular el volumen final. ¿Verdad? Sí. Ok. En este caso, lo que debemos darnos cuenta es que solo hay 2 variables. Hay la presión y el volumen. Entonces tenemos P1 y V1 y esos están igual a NRT, N1 y T1. También tenemos P2 y V2, la presión y volumen final. Y esos están igual a la cantidad de moles final, constante de gases ideales y la temperatura final. Perdón, deme un chancecito. Voy a organizar este de una manera un poco diferente. Ok, puedo hacer este mejor. Ok, entonces es la temperatura y el volumen que nos interesa. Entonces vamos a despejar la ley de gases ideales, PV igual a nRT, para que temperatura y volumen estén juntos. Entonces voy a tener V sobre T es igual a NR sobre P. ¿Está bien con este? Ahí, digamos, lo que hizo fue despejar también la misma fórmula. Sí, es esta fórmula. Hemos despejado la V y T. Okay. Y podemos decir que tenemos condiciones iniciales del volumen y temperatura. Y también tenemos condiciones finales en el volumen y temperatura. ¿Qué no ha variado? La cantidad de moles de gas es igual.
La constante de gases ideales es igual, obviamente, y la presión no ha cambiado. Entonces, esos valores son iguales. Ups. Necesito el azul. Y por lo tanto, lo que puedo escribir es que V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Sí, entonces ahora sería como intercambiar los datos, en este caso que tenemos dos temperaturas y el volumen, sustituirlos. Exacto. Entonces voy a despejar lo que quiero calcular, que es el volumen final. Entonces volumen final es igual a volumen inicial sobre temperatura inicial por la temperatura final. ¡Qué fácil! Solo debo sustituir los valores dados. Volumen inicial, 2,25 litros. Temperatura inicial, no voy a utilizar 35 Celsius, sino voy a sumar 273 y este me da 308 Kelvin. Y la temperatura, no, perdón, 308 va en el denominador. La temperatura final, 4,5 más 273,2 me da 277,7. ¿Verdad? Y usted puede poner este en su calculadora. Notamos que Kelvin en el numerador y Kelvin en el denominador se cancelan. Entonces yo tengo unidades de litros. Aquí dice que el resultado es, bueno, con cifras significativas, que sería entonces como 2,03, redondeando porque era un 2. 2,03 litros. Y eso es. Vamos a ver, siempre es muy útil si podemos decidir si el resultado es lógico. Entonces, un globo a 35 Celsius ahora es a 4,5 Celsius. Entonces, a menor temperatura, ¿qué debe suceder con el volumen si todo lo demás es constante? Perdón, se me cortó. ¿Cómo fue que dijo? ¿Mayor temperatura? Con menor temperatura, ¿qué pasa al volumen? Aumenta. También debe disminuir. Tenemos una relación directa. Entonces ambos disminuyen. Y si aumenta Sí, la temperatura, también el volumen. correcto. Entonces, dado que temperatura y volumen tengan una relación directa, ambos aumentan o ambos disminuyen, siempre y solo cuando los demás variables son constantes. Entonces, aquí en este ejemplo, a la temperatura más alta, el volumen es 2,25 litros. A la temperatura más baja, el volumen es 2,03 litros. Entonces, eso es lógico, que el volumen ha disminuido, dado que la temperatura disminuyó también. Ok, ok. Otros chequeos que ustedes siempre deben hacer, por ejemplo, si está calculando una temperatura y si tiene una temperatura negativa en Kelvin, no, jamás, ¿verdad? Se llama el cero absoluto en Kelvin por una razón. Es imposible disminuir la temperatura menor a 0 Kelvin.
de verdad incluso es imposible llegar a 0 Kelvin. Tenemos experimentos en el laboratorio utilizando unos gases y un láser en que la temperatura se ha disminuido hasta 0,0003 Kelvin o algo así. Increíblemente cerca a 0 Kelvin, pero aún no ha llegado. Y según yo entiendo, es imposible llegar a 0 Kelvin, ni en el laboratorio ni en la naturaleza. Si viniera un ejercicio, algo como con temperatura negativa, sería un error. Se podría. Oh, sí. Ajá. Si usted una vez tenga como resultado una temperatura negativa en Kelvin, ha hecho algo mal. Está bien. También no puedo decirlo con, siempre hay en esta segunda urgencia, hay un poco de incertidumbre porque no sé si un profesor quiere hacer algo raro, pero típicamente en química general estamos trabajando y imaginando situaciones en condiciones relativamente suaves. Entonces, si usted calcule una temperatura de miles de millones de grados, ese probablemente es un error también. Sí, digamos, es como las cosas más probables, van a ser los datos, no nos van a poner Sí. algo muy exagerado. Sí. De vez en cuando un profesor va a escribir una pregunta en la superficie del Sol. Y sí, vamos a tener temperaturas bastante altas. Pero la realidad es que las leyes que aprendemos en química general solo funcionan dentro de ciertos extremos. Y cuando tenemos extremos muy fríos o con muy altas presiones, ya esas leyes, se llama una ley, pero de verdad deja de funcionar. Y hay que utilizar modelos o teorías que son más complicados. Sí. Bueno, entonces esos son básicamente los dos tipos de cálculos que uno tiene que realizar con gases ideales. Podemos variarlo un poco. Por ejemplo, tal vez usted tiene dos cosas que están, en este ejemplo tenemos dos variables que están cambiando. Tal vez hay tres. Por ejemplo, vamos a inventar aquí. ¿Usted quiere que es una pregunta completa, como escrito en frases o solo la información? Usted se refiere a que si yo quiero que esté todo escrito, digamos, todo el problema, o si quiero solo los datos. Exacto. Eh, y ahí puede ser con solo los datos, sí, a veces uno pierde tiempo escribiendo todo eso, pero. ¿Eh? Entonces, vamos a tener la presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Y vamos a trabajar con 0,95 atmósferas inicialmente. Un volumen de 0,75 litros y una temperatura de negativo 20,2 grados Celsius. Vamos a tener P2. 0,12 atmósferas. Y temperatura final. Vamos a poner en 15.
como 3 Celsius. Y el volumen final, eso es lo que debemos calcular. Tal vez usted quiere algunos minutos para tratar de resolverlo. Está bien, entonces. Ok, muy bien. Voy a poner el video, la grabación en pausa. Lo que hice fue, primero con los mismos datos de presión 1, volumen 1 y temperatura 1, los calculé, acomodándolos presión por volumen dividido entre temperatura. Muy bien. Entonces sería como 0,95 atmósferas por 0,75 litros, y la temperatura hay que pasarla a Kelvin, porque así es como se trabaja. Ay, creo que cometí un error porque la primera temperatura sí la pasé a Kelvin, pero la segunda se me olvidó pasarla. Entonces, si acaso ahora lo cambio. Ah, bueno, me alegro que lo ha encontrado ahora. Eso es algo que debemos practicar, ¿verdad? Porque hacerlo durante la tarea le hace mucho más probable que no va a hacerlo durante el examen. Sí. Ok, entonces su valor de T1, este era 253. 2. Ajá. Bueno, Y T2 era y el T2, entonces en este caso va a ser de 273. 15,3 más 273 es 288,3. Mira, a veces no escribí todo. Bueno, súper. Entonces, como usted ha dicho, se puede sustituir los valores directamente en la ecuación que tenemos escrita o podemos despejar el valor que queremos calcular primero y después ingresar los datos. Entonces, al final, digamos, de todo este procedimiento del primero, P1, B1 y T1, el resultado va a dar de 2,8 por 10 a la menos 3. Ok, súper. Y perdón, dígame otra vez, no tenía tiempo de escribirlo. Bueno, digamos, yo es que lo hice como por partes. Primero calculé los primeros y después hice los segundos. No sé si haber Sí. estado. No, no está bien, no hay que cambiar nada. Solo, estoy grabando el video, pero yo sospecho que cualquier persona puede sustituir esos valores sin ningún problema, ¿verdad? Esa no es la parte complicada. Bueno. Bueno. Pero sí, entonces, bueno, de las primeras hubiera quedado 2,8 por 10 a la menos 3. Y No, ese solo el valor final. Deme el valor final. el valor final entonces fue 0,357, pero tengo que pasar la temperatura Kelvin, la final, que era 288. Entonces, el resultado Ah, es, que sería entonces 2,8 por 10 a la menos 3, por 15, no, por 288, que es la temperatura en Kelvin, sobre 0,12, que es la presión. Entonces el resultado dice que es 6,727. ok. Y ese debe ser en litros. Si fueran cifras significativas, quería como 6,7 también. Muy bien. Eso es. Bueno, yo estoy asumiendo que usted ha puesto todos los valores correctamente en la calculadora. Pero sí, esa es la idea. Es T2. Súper bien. ¿Cómo se siente con esos cálculos, con la ley de gases ideales? Yo diría que voy bien. Ok, muy bien. Entonces, el otro tema que usted mencionó era efusión y difusión.
lo que tenemos es la ley de efusión de Graham. Y este nos enseña que la velocidad de difusión, esta proporción de velocidades de difusión es igual a raíz cuadrada de la proporción inversa de las masas molares. Okay. Entonces, lo que debemos notar es que R es la velocidad de, pienso que yo dije difusión, no sé, es efusión. Y M con script es la masa molar. Okay. Entonces, esa es la fórmula conocido, bien conocido, que se encuentra en todos los textos. También es posible que los datos, en vez de darles datos en velocidad, es posible que le da datos de tiempo. Y en el caso de tiempo, sería T2 sobre T1 es igual a raíz cuadrado de M2 sobre M1. ¿Ok? Quiero llamar la atención al hecho de que en el original, el 1 está a lados opuestos. Eso es cuando estamos con unidades de velocidad. Y en la otra forma de la ecuación, ellos se encuentran al mismo lado. ¿Está bien? Sí, en una está arriba y en otra están las dos abajo o así. Correcto. Entonces, lados opuestos en velocidad, lados iguales en tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Hay un gas que efunde a una velocidad que es 2,5 veces más rápido que la de nitrógeno. Calcule su masa molar. ¿Cuál ecuación debo utilizar? Bueno, como tenemos velocidad, ahí se funde una velocidad, entonces siento yo que sería la primera. Muy bien. Porque como no tenemos unidades de tiempo, entonces no podemos hacer los cálculos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar R1 sobre R2 es igual a raíz cuadrada
de M2 sobre M1. Vamos a asignar uno de esos va a ser sustancia 1 y el otro es sustancia 2. La realidad es que no importa cuál es cuál. Es un poquito más fácil si M2 corresponde a nuestro desconocido. Entonces yo voy a hacer un poquito más fácil y llamar la masa molar que queremos calcular M2, simplemente porque es un poquito más fácil despejarlo. Entonces, cuando yo hago el despejo, yo tengo M2 es igual a R1 sobre R2, todo este cuadrado y multiplicado por M1. Sí, porque se pasó la raíz al otro lado, entonces pasa a ser un exponente hacia arriba. Y como el otro estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Perfecto. Me alegro mucho que esté bien fuerte con el álgebra. Mucho más fácil matemática y física, mucho más fácil química y física si la matemática es fuerte. Ok, valor de M1, yo puedo calcular fácilmente porque yo sé que es nitrógeno. Y el nitrógeno tiene una masa molar de 15, entonces el nitrógeno diatómico va a tener 30, ¿verdad? Gramos entre mol. Lamento decir que no tengo mi tabla periódica al lado, entonces no tengo más cifras significativas, pero el nitrógeno es 14 como algo, entonces voy a hacer el redondeo a 15, 2 nitrógenos, entonces es 30. Ok, hay otra cosa que debemos traducir a matemática, que el desconocido es 2,5 veces más rápido que el nitrógeno. Entonces, con yo puedo decir que R2, porque recordamos que 2 es el desconocido, es 2,5 veces más rápido que R1, la velocidad de nitrógeno. ¿Y está bien? Sí. Ok, entonces ahora voy a sustituir. Cuadrado, yo tengo R1 sobre R2, pero yo no voy a escribir R2. Yo voy a escribir 2,5 R1. Y mira, ajá. Ay, mal hecho, ¿eh? R1 en el numerador y R1 en el denominador. Entonces, esos cancelan. Y la masa molar de nitrógeno, habíamos dicho, es 30. Y ponemos en la calculadora. ¿Y qué nos da? Entonces, sería 1 sobre 2,5 cuadrado. Dice que el resultado es 0,16. Ok. Y ese sería gramos entre mol. Ok. En este caso es un elemento que no existe. Lo siento. Pero estaba inventando valores, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupe. Ok. Y como usted puede imaginar, si dice que un gas se funde en 30 segundos y el otro gas se funde en 50 segundos, va a utilizar la segunda fórmula. Lo que usted siempre tiene que tomar en cuenta es cuál se asignó como número 2 y cuál es el número 1. Ese es el error más común. No es casi siempre, por ejemplo, el primer número que a uno le dan es
El número 1 y el segundo que leen el dato, por así decirlo, es el número 2. No tiene que ser así. Usted puede decidir cuál es el número 2 y cuál es el número 1. En general, puedo avisarle, por mi experiencia de realizar docenas, sino cientos de esas preguntas, es mucho más común que usted tiene que despejar la masa molar. Entonces, mi recomendación es que el número 2 es el desconocido. También porque tenemos aliteración, entonces es más fácil recordar. Entonces el número 2, por ejemplo, es decir, M2 es igual a R1 sobre R2 elevado a la 2. Ese es lo más común. Y multiplicado por M1, ¿verdad? Es decir, este es súper común. No voy a decir que siempre es así, pero frecuentemente es así. Está bien. Sí, yo por si acaso igual estoy apuntando aquí todas las fórmulas para tenerlas a mano. Sí, pero por favor haga las prácticas porque a veces un estudiante tiene tantas fórmulas y no ha practicado realizar preguntas sin ningún guía que eligen la fórmula incorrecta. Saber aplicarlas en cada situación. Eso es la pregunta más importante. Si usted, una de las cosas más importantes que puede aprender de química general, es cómo elegir la fórmula más apto para resolver una pregunta. Está bien. Excelente. Otra cosa que yo espero que todos aprenden es que el mundo es increíble y es aún más increíble cuando lo puede explicar. ¿Por qué es así? ¿Por qué este ocurre? ¿Por qué este no? Para este examen no nos preguntan cosas así de por qué sea esto. Probablemente no. Si es un examen de marcar con X, no. Este no es es muy difícil evaluar en un examen de marcar con X. Pero durante nuestras conversaciones, mis lecciones de laboratorio, yo espero que puedo compartir un poco de esta sensación de qué bonito y aún más bonito porque lo entiendo. Al menos hasta cierto punto, ¿por qué? ¿Por qué es así? Sí, digamos, refiriéndose a la hora de nosotros de responder en los reportes. Sí, sí. Está bien. Ese no es algo que tengo que calificar, pero yo espero que los tengan. Sí. Bueno, ¿algo más con mucho gusto? Eh, Podríamos hacer tal vez otro más de estos de fusión y fusión, pero ahora en el caso de tiempo, no sé si tuvieron una mano o no sé. Bueno, sería otra invención. Entonces, lamento decir que es probable que los datos no van a tener, la respuesta no será como algo del mundo real, pero el análisis sí va a servir. Ok. Entonces, vamos a tener, hay un gas que funde a una velocidad, vamos a decir que funde a través de un huequito en 1 minuto 27 segundos. Y el dióxido de carbono
se funde en 2 minutos 15 segundos. ¿Ok? Vamos a determinar la masa molar desconocido. Ok, entonces ya para esto sí sabemos que se utiliza la de tiempo, digamos, la segunda. Bien. Sería igual despejar. Quedaría, bueno, hay que también saber si es M1 o M2 con lo que se está trabajando, ¿verdad? Aunque creo que Sí, la fórmula se aplicaría muy sí, sí, parecido. es muy parecido, pero uno siempre tiene que determinar. Mi recomendación es que se lo escribe en su papel. Por ejemplo, yo voy a poner, usted había dicho masa molar del gas desconocido. ¿Sería cuál? M2. Ok, M2. Entonces vamos a despejar M2. ¿Estamos? ¿Qué Parece que piensa usted que debemos hacer con esos tiempos? eh, que tal vez mejor todos estén en segundos. Sería lo mejor que no Mucho haya mejor. una sola unidad. Excelente, excelente. Vamos a convertir esos todo en segundos o todo en horas o todos en minutos, pero una sola unidad. Entonces, ¿qué tenemos? 1 minuto 27 segundos es igual a 87 segundos y 2 minutos 15 segundos es igual a 130 segundos. 35. 135. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a sustituir este en la pregunta. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es el 1 y cuál es el 2? ¿Verdad? Sí. Entonces, el gas que funde, ese primero, no sabemos qué es. El dióxido de carbono es el 2 minutos. Entonces, ese es el CO2 que habíamos nombrado T1. Entonces, este es T2, el desconocido. 2 desconocido. Entonces, sería 87 sobre 135 cuadrado por la masa molar 1, que es de dióxido de carbono. Entonces, dióxido de carbono es 12 más 2 por 16, que es 44 gramos entre mol. ¿Y qué nos da? Dice que el resultado es 36,98. Y por cifras significativas, entonces quería como 36 solo. 37. Sí, 37 porque se redondea. Pero la realidad, usted está tomando un examen de marcar con X. Entonces, Sí. probablemente no tiene que ponerse con tanta estrés sobre las cifras significativas. Y eso es. Otra como cosa detalle que la pregunta puede poner, en vez de decir calcule la masa molar, puede decir identifique el gas. Y hay 4 ejemplos. 4 o 5 opciones. Pero este no es tan mal porque usted simplemente calcule la masa molar como acabamos de realizar y determina si el gas en A, B, C, D o E tiene esta masa molar. Digamos, después de que yo hice ya todo este procedimiento, calcular cuál tiene esa masa molar al final. Exacto.
Sí, para estos, digamos, pues, sí, los ejercicios de ley de fusión de Graham nos dan aún así siempre al menos dos datos en unidad, por ejemplo, tiempo Ujú, o, o sí, sí. Y está también bien. ellos pueden poner tiempo como una proporción. Hay un gas que funde a través de un hueco en 50% del tiempo que este otro gas conocido, ¿verdad? Entonces, es igual que el ejemplo anterior, que digamos que okay, T2 es igual a 50% o la mitad de T1. Digamos, si nos dicen la mitad o el doble, la mitad hay que dividirlo entre 2 y el doble multiplicarlo por 2 o si fuera el triple o así, digamos, tomar en cuenta esas cosas. Sí, básicamente. Uh-huh. Sí, con la pregunta antes que decía a 2,5 veces, así, multiplicarlo por esa cantidad o lo que nos estén diciendo. Exacto. Hay que poner atención. Voy a enfatizar algo más. Sí dice que hay un gas que funde, vamos a decir, 2 veces más rápido. Y vamos a decir que este gas que funde 2 veces más rápido es el R2. ¿Okay? Entonces, en este caso, R2, no voy a decir 2, voy a decir 3 porque ya tenemos muchos, no quiero repetir el número tantas veces. R2 es igual a 3 R1. Si dice 3 veces más lento, en este caso, 3R2 es igual a R1. ¿Está bien? Mm, ajá. Eso sería, digamos, como para poner en las mismas fórmulas, como lo hicimos antes. Exacto, exacto. Pero hay que poner mucha atención porque la redacción de la pregunta puede variar. Tal vez la pregunta dice que el argón gaseoso funde a través de un hueco 3 veces más rápido. Y en este caso, lo que funde más rápido es el conocido, ¿verdad? Entonces hay que practicar un poco con este. No puede memorizar es imposible memorizar, hay que entender. Entonces, digamos, con ese ejemplo del argón que dijo usted, por ejemplo, veces más rápido que el argón, habría que multiplicarlo por ese número de masa molar que tenga el argón, así. Uh-huh. Otra cosa que usted puede, para comprobar, que usted ha escrito correctamente, inventar un valor de R1 y verifique que su valor de R2 calculado tiene sentido, ¿verdad? Puede ser hasta un número muy pequeño, como decir que esto vale 2 o algo Sí, así, algo sencillo. sí. Es solo cuando tenemos una fórmula que es muy fácil intercambiar la posición de un valor. Yo he encontrado en mi vida que es súper útil decir, ok. Digamos que
hay un gas que funde a través de un hueco 3 veces más rápido que mi otro gas, R1. Ok, entonces si R1 es 5, R2 debe ser más rápido, entonces R2 debe ser mayor. Ok, 3 por 5 es 15, sí, ese es mayor. ¿Verdad? Ajá. Y si fuera más Entonces, lento, debería ser sí, menor. exacto. Entonces, ok, si hay un gas que funde a través de un hueco 3 veces más lento, ok, yo voy a decir que mi gas que es 3 veces más lento, voy a llamar este R2. R1, yo voy a inventar que R1 es 30. Entonces voy a sustituir 30 aquí y voy a despejar que R2 entonces es 10. Ah, por dicha, 10 es más lento. La velocidad de 10 metros cada segundo es más lento. Entonces sí, lo tengo correcto. Pero si yo había sustituido 10 aquí, no, 30 aquí, entonces el gas que funde más lento va a tener una velocidad de 90. No. Ese no tiene sentido. Entonces, ok, tengo que cambiar mi fórmula, ¿verdad? Ajá. Y entonces, este es como un mecanismo para verificar que ha elegido la fórmula correcta. Después de verificar que tenga la fórmula correcta, olvida los números 10 y 30 o 5 y 3 o, porque no tiene nada que ver con la respuesta verdadera. Es solo un cálculo mental que se puede hacer para verificar que ha escrito este uno o el otro correctamente. Sí, una comprobación. Uh-huh. Exacto. Se supone que digamos que, o por lo menos con el profe mío me hablaba, digamos, que para estos mismos que hemos visto de ley de combinación de gases ideales, a veces también se puede calcular densidad y masa molar, con lo que era la presión, temperatura. Ok. Uh-huh. Podemos hacer este rápidamente. Entonces aquí. Ok. Para la masa molar de un gas. Tal vez ya ha calculado la masa molar del gas basado en la fusión. Ahora queremos calcular la densidad. Ok. Recordamos que densidad es masa sobre volumen. ¿Verdad? Sí, exacto. Ok. Y recordamos la ley de gases ideales. Y masa es una cantidad y volumen es volumen. Entonces yo puedo despejar N sobre V es igual a P sobre RT. Porque hay una conexión. La masa es gramos. N es moles. Entonces, si yo tengo masa sobre moles, este es igual a la masa molar. ¿Verdad? Entonces, M minúscula masa sobre N minúscula moles es igual
a M grande masa molar. ¿Ok? Voy a despejar N. Yo tengo que la cantidad de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Y voy a hacer esta sustitución. Entonces aquí, en vez de escribir N, voy a poner masa sobre masa molar. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Ok. Pero, uy, esa es masa sobre volumen. Masa sobre volumen es la densidad. Entonces, lo que tengo aquí es la densidad sobre la masa molar es igual a P sobre RT. O si yo quiero despejar la densidad, es igual a... tengo que moverlo. Vamos aquí. Entonces ahora la densidad es igual a la presión sobre RT por la masa molar. Y este es increíble porque para cualquier gas, yo puedo calcular su densidad utilizando solo la presión, la temperatura y la masa molar de este gas. Entonces, aunque la definición de densidad es masa sobre volumen, no necesito ninguno de esos datos. Solo presión, masa molar y temperatura. Nada más. Entonces, de esa forma se podría calcular. Exacto. Como siempre, aquí tenemos una fórmula. Usted va a recibir 3 valores, presión, temperatura y densidad. Con este hay que calcular la cuarta, masa molar. O sabe cuál es la densidad, la presión y la masa molar. Hay que calcular la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Está en sí. Sería igual despejar al mismo tiempo también. Exacto. Entonces, elige la fórmula útil, despeja el valor que tenga que calcular, sustituir los datos dados en la pregunta y verificar que todas las unidades juegan, ponerlos en la calculadora y obtenga la respuesta correcta. Ujú. Y digamos, y al igual con la masa molar también sería igual despejar. Sí, también se puede despejar la masa molar. Por ejemplo, ese sería masa molar es igual a la densidad por RT sobre P. ¿Ok? Este símbolo que estoy utilizando para densidad es Rho. Es una letra griega. Seguro que hay una razón histórica que utilizamos Rho para densidad, pero no sé qué es. Entonces yo pensé que más bien era una P. Pensé, otra P. Sí, se ve mucho como otro P, pero de verdad es una letra griega. Es Rho. Ujú. R-H-O. Al menos en inglés se escribe R-H-O. No sé si en español tal vez es solo R-O. Cuando se escribe fonéticamente. Ujú. Y yo creo que, digamos, ya para terminar, porque seguro se tiene cosas que hacer, es cómo,
por así decirlo, de presión parcial y fracción molar en mezclas de gases. No Ujú. sé si sabe. Ok. Entonces, ok. La presión total, vamos a tener un recipiente. Vamos a llenarlo con un gas que es azulito y también un gas que es rojito. Okay. La presión total es igual a la presión parcial del gas 1 más la presión parcial de gas 2. Okay. Y otra ecuación que es muy útil la cantidad de moles en total, como usted tal vez puede anticipar, es igual a la cantidad de moles de gas 1 más la cantidad de moles de gas 2. Para conectar esas dos ideas, tenemos que la presión parcial de gas 1 es igual a la fracción molar de gas 1 por la presión total. ¿Cómo vamos a calcular la fracción molar? La fracción molar de 1 es igual a la cantidad de moles de gas 1 sobre la cantidad de moles total. Y lo que tenemos aquí es una rompecabezas de fórmulas que se puede aplicar para calcular una cosa dado otra información. Aquí, digamos, porque nosotros normalmente se despeja. Aquí, ¿cómo fue que uno sabe cuáles datos usar y así, unidades? Bueno, presión, típicamente todos van a tener la misma unidad de presión, entonces no tiene que preocuparse mucho. Si un profesor quiere ser un poco difícil, solo para hacer la vida más difícil, puede darle la presión parcial de un gas en atmósferas y la presión parcial de otro gas en milímetros de mercurio. Pero yo dudo que este va a ocurrir. Unidades de N siempre es moles. La fracción molar no tiene unidades porque mol entre mol se cancela. No, N1 sobre NT, esas es unidades de mol en ambos casos. Entonces, fracción molar no tenga unidades. Bueno, deme un chancecito. Ok, voy a inventar una pregunta. Y para darnos más espacio, voy a escribir este aquí. Ok, un ejemplo. Un recipiente sellado contiene 5,00 gramos
de oxígeno y 3,00 gramos de nitrógeno. Calcule su presión total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir, hay al menos 3 métodos diferentes que van a darle la respuesta correcta. Entonces, hay mucha flexibilidad. ¿Qué puede ser útil en cualquier caso? Tenemos cantidad de gas en gramos. Y en todas esas fórmulas yo no veo nada con gramos, no veo masa. Tal vez, no sé, como con los moles, se podría trabajar para calcular el número de moles con esa masa, ¿no? Excelente. Vamos a convertir masa a moles. Entonces, si yo tengo 5,00 gramos de oxígeno y yo quiero convertir gramos de oxígeno a mol de oxígeno, ¿qué necesito? La masa molar. Masa molar. Entonces yo saco mi tabla periódica, yo veo que cada oxígeno es 16 gramos entre mol, entonces bueno, si cada átomo es 16, la molécula es el 32. Muy bien. Este puede ser 32,00 y sigue siendo correcto. Entonces ponemos este en la calculadora. Ajá. Dice que el de estado es 1,156, pero puede quedar como 1, no, perdón, es 0,156. De oxígeno. Muy bien. Vamos a hacer la misma cosa con el nitrógeno. Entonces vamos a tener 3,00 gramos de nitrógeno. Vamos a pasar gramos de nitrógeno a moles de nitrógeno. Ese se llama análisis dimensional. Saco mi tabla periódica. No sé si usted tiene una. Si no, voy a darle una estimación. No, pero la puedo buscar en el celular. La había tenido aquí antes en la pantalla, entonces la busco en Google rápido. Dice que la del nitrógeno es 14,0. Ok, entonces digamos 28,0 gramos entre mol. Y sería 0,107. Excelente. ¿Qué quiere hacer ahora? Ahora es cuando tenemos muchas opciones. Para empezar, siempre hay que empezar de esta forma, no se puede, o por lo menos en este caso, digamos, pero... Si usted está, si la pregunta le da datos en gramos, no me gusta decir siempre, entonces voy a decir casi siempre, va a pasar gramos a moles. Sí, se supone entonces, y ahora con esos datos se calcula los moles totales. Muy bien. Entonces, moles total es 0,156 más 0,107 y este nos da 0,263. bien.
Y si tenemos la cantidad de moles total, podemos calcular presión total es igual a moles total RT sobre V. Entonces vamos a calcular la presión total. Yo olvidé varios datos. Si la temperatura es igual a 279 Kelvin y el volumen es igual a 7,0 litros. Ahora sí. Entonces, vamos a poner N total, 0,263. R, ese depende en las unidades que queremos. Vamos a decir presión total en atmósferas. Si es en atmósferas, vamos a utilizar 0,0821 litros atmósfera entre mol Kelvin. Temperatura era 279 Kelvin. Y el volumen, 7,0 litros. Podemos confirmar que mol y mol se cancela. Litros y litros se cancela. Kelvin y Kelvin se cancela. Ok, por dicha voy a tener la única unidad que sobrevivió es atmósferas, que es una unidad que queremos para presión. Y si usted ponga todo eso en su calculadora, ¿qué nos da? Eso es un 0,821, eso es un 8, digamos. Para R. 0,0821, sí. Ok, entonces sí dice que el resultado es 0,86. Bien, solo dos cifras y unidades de atmósfera. Usted puede ver o ya es muy al fondo de la pantalla. Presión total. Sí, puede ver lo que ha escrito. La respuesta final. Ajá, que usted la escribió en negro, digamos, es. Ajá, Sí. súper bien. Y ya con esa presión total se hace la misma fórmula para calcular X. Sí es necesario. En este caso no es necesario. Ok. ¿Y cuáles eran los otros métodos que usted dijo? Que hay varios, tres métodos, creo, o tres fórmulas son. Sí, En este caso, esta otra opción es que usted puede calcular, ya que tenemos moles de oxígeno, moles de nitrógeno, puede calcular la presión parcial de oxígeno con la misma fórmula. Después la presión parcial de nitrógeno y sumarlos. Ese es otro método. Personalmente, yo pienso que lo que usted eligió es más eficiente. Y tercera opción, si ya habíamos calculado la presión de oxígeno, podemos calcular, bueno, tenemos moles de oxígeno, moles de nitrógeno, calcular la fracción molar de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, y con este podemos despejar la presión total. Pero otra vez, su método era lo más eficiente. Sí, puede que sea lo más seguro lo que termina saliendo en el examen utilizando ese método, aplicándolo, porque es de la misma fórmula de gases ideales. Sí. Está bien, y me parece que eso sería ya, por lo menos lo que entra de fórmulas para el examen, creo. Ok, excelente. Espero que le hace muy bien. Mucha suerte en sus estudios
y en la evaluación. Bueno, muchísimas gracias, profe. También a usted. Con mucho gusto. Esta presentación, digo, este video, perdón, Ujú. ¿usted sube a mediación seguro hoy o por si fuera el caso para repetir hacer otros apuntes que se me hayan pasado o así, no sé? Hoy más tarde estará publicada en el canal de YouTube que mantengo para el laboratorio, porque técnicamente estamos en horas del laboratorio. Ajá. Y sí, solo me cuesta un poco de tiempo porque mi computadora tiene que procesar el video y después subirlo. Sí, sí. Bueno, yo no sé si usted ahorita, bueno, dice que ahora estamos en clases de laboratorio, digamos, no tiene así como nada que hacer, ninguna reunión o nada en este momento. Bueno, ahorita sí, yo tengo que hacer otra cosa, otros trabajos. No sé, era si acaso algo rapidito de lo que sería, para tenerlo un poquito claro, es con respecto a los cambios de estado, cuando es para aumento de temperatura o cambio de estado normal. Ujú. Ujú, ya eso sería ya lo último. No, no, está bien. Solo es la 35, entonces tenemos otro como 15 minutos. Ujú. Ok. Entonces quiero saber si su pregunta tiene que ver con diagramas de fase o diagramas de temperatura versus calor. Eh, es que Ese es es con respecto al tema de cambios de estado, pero aparece como en curva de calentamiento, dice también. Vienen como dos. este. A ver. Ajá, viene en la. Ajá, exacto, sí. Ok. Dígame. Ok. Sí, digamos, viene ahí, bueno, sale de dónde, en qué momento está hielo, en qué momento se da la fusión y todo eso. Pero abajo viene como las fórmulas que se supone que hay que utilizar y aparece como Q es igual a M, una C y una E debajo como Ujú. su y Ok. entalpía de delta T. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Estamos hablando de calorimetría. Ujú. Calorimetría es como calor. Calorimetría es estudio de calor. Bueno, vamos a dividir este en dos tipos de regiones distintos. Una región es cuando estamos con líneas diagonales. Dentro de esas regiones, vamos a utilizar el calor específico del estado físico. No escribió bien, ¿verdad? Ok. Ok. Este nos da Q es igual a la Q es calor, ¿verdad? Unidades típicamente de kilojoules o joules. El símbolo es Q. Y vamos a tener S es igual a la masa por su calor específico por delta T. Esa, digamos, el calor específico es igual a eso que habíamos dicho, de C y E, digamos, como venía aquí, Um, ambas formas. a veces el calor específico se escribe así. Ujú. Depende del texto. Este va a tener unidades joules entre gramo, grados Celsius. Es el más común.
Y por fin tenemos cambio de temperatura. Es igual a T2 menos T1. Siempre. Y este va a tener unidades de grados Celsius casi siempre. La otra región de este gráfico es la región horizontal. No. Ajá. En este vamos a utilizar el calor de fusión. Y este simplemente calculamos Q, el calor es delta H de fusión por la cantidad de moles. Okay. Y también tenemos una región horizontal aquí, donde vamos a utilizar el calor de vaporización. Y calculamos Q es igual a delta H VAP por la cantidad de moles de la sustancia. Notamos que este típicamente va a tener unidades de kilojoules entre mol, no joules, sino kilojoules. Igual para delta H de fusión es kilojoules entre mol. Entonces hay que tener cuidado porque en los diagonales la fórmula le va a calcular joules. En las partes horizontales la fórmula le va a calcular kilojoules. Y en las horizontales, N sigue siendo moles, ¿verdad? Sí, en ambos la unidad le manda moles. Entonces hay que convertir gramos a moles para las partes horizontales. O si la cantidad de agua o cualquier sustancia que está estudiando está dado en moles, hay que cambiar este a gramos para los diagonales. Y para la fórmula delta H, no sabía que calcular algo, delta H nos lo decía. Perdón, no escuché bien. Digamos, delta H, ¿cuánto es delta H? Eso nos lo dicen. Ellos van a darle este valor. Ok. Sí, no creo que se haga ningún problema de calcular el delta H ni nada, digamos, despejarlo o así. Ok, bueno, técnicamente es posible que uno tiene que calcular el delta H, pero sería primero calcular el Q o está dado el Q, dividirlo entre N y ese le da delta H. Sí, igual sería también despejar. Exacto, siempre es despejar. Pero no, sí, entonces ya sería eso lo último de todo, entonces. Ok. Muchísimas Bueno, gracias. quiero enfatizar que usted va a tener aquí, Q1, Q2, Q3. Esos son zonas distintas. El calor específico es diferente en esas zonas. ¿Verdad? Cada uno tiene su calor específico único. Uno es para el sólido, otro para el líquido y otro para el gas. Si usted revise el canal de YouTube, el playlist que yo tengo para el curso de teoría que enseñé el año pasado, va a haber más ejemplos de todo este contenido. Sobre termoquímica. Ajá.
Está bien, también digamos de esto que usted dice, porque dice que es diferente en cada uno. Aún así nos dirían cuánto es el calor específico. Sí. Yo puedo decir, estoy 99% segura que la pregunta le va a dar el calor específico del sólido, el líquido y el gas si es necesario tenerlo. También el calor de fusión y calor de vaporización, o cambio de entalpía de fusión y cambio de entalpía de vaporización. Ujú. En calorimetría hay otra categoría de preguntas en que vamos a mezclar dos sustancias y medir el cambio de temperatura de los dos. Y con este vamos a calcular el calor específico de un sólido o un líquido. Pero eso es otra cosa. No tiene que ver no tiene que ver con los cambios de fase. Ujú. Sí, ya son un tema aparte, son independientes. Sí. Está bien, entonces. Más bien Excelente. bueno saberlo, sí. Pero bueno, entonces la dejo para que ya pueda seguir con sus cosas. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego, que le vaya bien. Usted también. Chao.